Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Ética Nicómaco de Aristóteles. Entonces, como siempre en nuestras tertulias, voy a hacer una breve introducción del autor y luego ya procederemos al diálogo. Entonces, bueno, Ética Nicómaco es uno de los muchísimos libros de Aristóteles. Se encontraron unos 30 y tantos de los más de 200 libros que hizo, ¿no? Que escribió. Aristóteles, como todos sabemos, es pupilo de Platón, que a su vez fue también pupilo de Sócrates. También fue preceptor de Alejandro Magno durante 3 años, a partir de los 13 años. Bueno, pues Aristóteles es uno de los grandes filósofos de la Grecia clásica. Fue alumno, como he dicho antes, de Platón en la famosa academia durante 20 años, desde los 17 años. Él era macedonio, pertenecía a una familia, digamos, de clase alta, porque su padre era médico. De hecho, su padre se llamaba Nicómaco. Entonces, mucha gente dice que la Ética a Nicómaco es una obra dirigida a su hijo, porque su hijo se llamaba Nicómaco. Pero da la casualidad que tanto su hijo como su padre se llamaban igual. Entonces no se sabe realmente a quién está dirigida la obra. Nicómaco fue el hijo que tuvo con su segunda mujer. Aristóteles es un filósofo que contradice en mucho a su maestro, a Platón, sobre todo porque tiene un punto de vista sobre el análisis de la vida, de la cosmogonía, muy diferente a Platón, pero eso no significa que esté totalmente en contra de su maestro. Él nació en el 384 a.C. en Estagira, Macedonia, y murió en el 322 a.C. Él, como he dicho, es macedonio y cuando murió, él estaba, hasta un año antes de que muriese, él estaba dando clase en la que fue la escuela alternativa a la academia, que fue el liceo, que también estuvo en Atenas. Estuvo dando clase allí hasta un año antes porque murió su pupilo, murió Alejandro Magno, y pues como Atenas tenía ciertos conflictos con Macedonia, él tuvo que emigrar, y de hecho él dijo que prefería irse a que Atenas volviera a cometer otro sacrificio como el que cometió con Sócrates, ¿no? Todos sabemos que Sócrates pues murió, fue condenado por la democracia ateniense. Entonces, a lo largo de la charla que tengamos, si surgen más datos autobiográficos que yo sepa, pues os lo comento. Pero la vida de Aristóteles es muy interesante porque es una persona que profundizó en muchísimos temas, en física, metafísica, biología, zoología. O sea, era una persona que estudiaba mucho desde la experiencia. La idea fundamental y contraria a su maestro es que él creía que la verdad se adquiría desde la experiencia. A diferencia de Platón, que Platón creía que la verdad estaba en el mundo de las ideas, ¿no? Por eso se dice que los seres humanos somos o platónicos o aristotélicos. Por ejemplo, yo creo que mi mujer es más aristotélica y yo soy más platónico, porque ella es más científica, más, ¿cómo se dice? Yo soy más trascendente y tú eres más inmanente, ¿no? Se podría decir así. Vale. Entonces, dicho esto, que estamos en Petit Comité,
pues bueno, pues podemos hablar un poquito del libro de Ética Nicómaco, bueno, yo creo que no ha habido mucha asistencia porque es un libro muy arduo, porque son los apuntes, realmente no es un libro literario, como puede ser, porque también tratamos en las tertulias una vez a Platón, el banquete de Platón, y claro, el banquete de Platón es más literario, es un diálogo, es más ameno de leer, pero en cambio estos son los apuntes que tenían los alumnos de Aristóteles. Entonces, bueno, eso se recopiló, el hijo justamente Nicómaco lo recopiló, y este es el libro del que vamos a hablar hoy. Entonces es un libro arduo, es un libro muy, muy difícil de leer, y bueno, pues no sé, quería saber vuestra opinión, si lo habéis leído, si habéis conseguido terminar de leer, si os ha parecido difícil, si habéis, bueno, pues ¿qué pensáis? ¿Quién empieza a confesar? ¿Alguno se lo leyó? ¿Entero? Yo casi entero, me lo he leído, he visto que era muy denso, o sea que lo leías y se hacía pesadito un poco, pero Es muy pesado. corrías y te soltabas un montón de cosas, pero yo tengo entendido que lo escribió para su hijo, para enseñárselo a su hijo. Se dice que lo escribió, que lo dedicó a su hijo, y que fue su hijo el que recopiló esos apuntes de su padre y lo editó, porque realmente eran apuntes, no era un libro literario como Ya, tal. pero como pone libro 1, libro 2, Sí, libro 3. pero es que luego está la duda que, como he dicho antes, que tanto su hijo como su padre se llamaban los dos Nicómacos. Entonces, bueno, pues está ahí la duda, pero bueno, seguramente sea su hijo. Además, luego, curiosamente, hay, bueno, os sonará, hay el libro este del filósofo vivo español, Fernando Savater, que tiene su Ética Amador y Política Amador, haciendo referencia al libro este, ¿no? de Ética Nicómaco. Porque Amador es su hijo. Amador es el hijo de Fernando Savater, que de hecho lo conocía un amigo tuyo, el Cardio, este señor amigo tuyo, hola, bienvenida. Y bueno, que vivió por este barrio, de hecho, por la Italia, ¿no? Por exactamente, entonces... Yo confieso que no lo leí, no me atrevía, pero en mi defensa puedo decir que sí lo leí, lo hube leído hace muchísimos años, como 160 años atrás, en la época de la facultad, y además muy bien guiado por un profesor a cuyas clases acudíamos, exprofesor, no me daba clase, pero íbamos todos de tapadillo a irle. Y Gustavo Bueno era un adorador nocturno de este libro, lo citaba permanentemente y también lo usaba como excusa para examinar a los curas, porque decía que Tomás de Aquino, yo eso sí lo recuerdo, claro, es que Gustavo no es inolvidable, que Tomás de Aquino intentaba copiar, sin conseguirlo, para su suma teológica a Ética Nicómaco. Claro, es que... Y la idea de virtud, la de trascendencia, la vida contemplativa, que toda la teología posterior se la podían haber ahorrado. Es que este tío es muy exagerado, si hubiesen leído realmente a Aristóteles. Claro, que toca muchos temas, pues como no actuales, sino que si yo siempre saco la fase mía como médico, los psicólogos psiquiatras, todos estos puntos, como es la virtud, como que era otra cosa que hablamos mucho, pues eso que el hombre es muy más político, diversas cosas como el placer, la amistad, todo esto es muy tratado en psicología. Y claro, pues es como muy actual, lees esto y dices, pues eso es lo que están diciendo ahora unos y otros. Además se dice y se desdice, porque sí, esto es el placer, pero hay que verlo desde este prisma, desde este, y entonces lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces no sabes tú por dónde tiras, y eso es lo que pasa mucho con los psicólogos. Dicen, bueno, pero es que, por ejemplo, el placer depende de la actitud con que tú lo mires. También la amistad pues también es dependiendo lo que llames amistad.
O sea, si tú te entregas con las personas, si es con muchos individuos, porque eso no es amistad, tiene que ser muy individualista. En fin, es tema que efectivamente se ha cogido mucho de Aristóteles para seguir tirando del hilo. Hombre, hay que tener en cuenta que este hombre era muy sistemático. Además de un gran conceptualista como su profesor, era muy sistemático. Procuraba sistemas de clasificación para cualquier cosa que desarrollaba y a todo le atribuía un concepto y por supuesto sus determinaciones de nomenclatura subyacentes, es decir, qué es, qué cosas dependen de ello, qué son estas cosas y cuáles otras dependen, cuáles dependen de la siguiente circunstancia o del grupo B. Exactamente, era un absoluto organizador, era como esta chica que hay ahora, esa Maricondo, pero sin cajones. Esto lo tenía toda la cabeza, claro, que no se debía poder escribir mucho porque había que sacar el papel, pero era extrema. Entonces, claro, eso, después de N traducciones, pues imagínate, al hebreo, luego al árabe, luego otra vez al latín y de latín al saber qué, pues ha dado vueltas y queda un poco como opaco, medio oscuro, pero en su época debía ser extremadamente clarividente. Sí. Bueno, pues a mí lo que me impresiona es lo que tú antes sugeriste, casi todos estos libros, la actualidad que tiene. Sí. Es posible que hayan pasado casi 2500 años y esto sea, no haya nada hoy, pero absolutamente nada que pueda sustituir en su formato de análisis, en el análisis. Luego la realidad es diferente, cada uno, cada cultura, es aplicable más o menos, siempre hay un grado de interpretación, pero en el análisis no hay una sistemática sobre la virtud, sobre el gobierno, sobre la felicidad, como la que hizo este pollo. No. Además, lo bueno que hacía es que categorizaba las cosas, pero luego las interrelacionaba. Sí. Porque claro, está muy bien la categorización que él hace, que es exhaustiva, pero luego interrelaciona todo, o sea, interrelaciona toda la materia, que yo creo que es lo que se adolece actualmente. Hoy en día se superespecializa, pero él relaciona, sí. Porque como has dicho tú, se le consideró el primer, no solamente psicólogo, sino biólogo, físico, médico. Hay una anécdota muy curiosa que yo he leído, y es que, claro, como él perseguía a todos los animales y buscaba las razones por las cuales esos animales existían. Entonces, en sus escritos de zoología, que son el último periodo, pues hablaba de un tipo de pez que hacía nidos, como los pájaros. Entonces creían que eso era una invención de Aristóteles durante siglos. Hasta hace relativamente poco, hasta creo que fue a finales del siglo XX, se descubrió en unas islas griegas que hay unos peces que hacen nidos con los pájaros, tal y como describía Aristóteles, ¿no? Entonces, una persona que perseguía los animales, buscaban las razones por las cuales existían, y creo que el único animal que no encontró la razón por la cual existía era la mosca. La mosca. Anunciar el verano. Es que también era muy Es contentado. una buena película. Oh, la película. Protagonizada por Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, qué buen actor, ¿eh? Sí, señor. No muerto ese. ¿Quién tiene por ahí 5 puntines? La galleta, la Ya galleta. Le damos la galleta. La galleta. Oye, que no usa sombrero, que si no. No, sí. Si alguien quiere una galleta. ¿Esta? ¿Tú te lo has leído, Isara? Yo vengo Vamos a totalmente a escuchar, Ya. porque estoy desbordada absolutamente. Bueno, de hecho habéis visto que he llegado tarde, vaya desastre, porque quería llegar al principio precisamente para escuchar todo el resumen del libro. Entonces, porque yo... Bueno, no, sí. Bueno, no hemos hecho resumen, porque de eso Estamos sí. hablando un poco así. Ay, sí, pues, sí. de Aristóteles. No, de hecho, el que se encarga del resumen no ha venido, que es Jorge. Pero bueno, si te animas tú a resumirlo un poco. No, yo no lo voy a resumir. Yo voy a hablar un poco de mi experiencia personal con Aristóteles. Personal con Aristóteles. Muy personal. Ya tenemos Sí. una relación muy personal. Porque pienso en Aristóteles todos los días. Seguro.
yo no había leído nada de Aristóteles en mi vida. Leí algo de filosofía en COU, leí el Banquete de Platón cuando hicimos la tertulia del Banquete de Platón, pero de Aristóteles jamás. Entonces, confieso que no lo he terminado. Llegué como hacia la justicia, el capítulo de la justicia, un poquito más, ahí ya la verdad es que me vine abajo con la justicia y entonces confié en lo que íbamos hablando, Guillermo y yo, el resumen que él ha hecho, me apoyé en otros textos, en algún vídeo, es decir, que sí me parece suficiente, o por supuesto, muy relevante como para ahondar en el contenido, aunque no haya puesto el esfuerzo necesario para terminarlo. Eso es una confesión personal. Sin embargo, Aristóteles me parece un figurón y me encanta saber y aprender cosas de él, como por ejemplo, que más o menos me has comentado, o yo voy a decir lo que recuerdo y luego lo que más o menos me parece de lo que he oído por ahí, que era un logo del aprendizaje. Es decir, Aristóteles era un bestia que toda la ciencia o todo el conocimiento que había en esa época le interesaba casi absolutamente todo. La biología, la cosmología, la ética, la lógica, la retórica. Me hizo mucha gracia que lo que no había estudiado, no sé por qué no le interesaba, eran las matemáticas. Las matemáticas no, pero física, metafísica... Directamente las sí. matemáticas... Las matemáticas creo que no, o al menos que no hay nada Yo tuve que escrito, estudiar pero- lamentablemente lógica aristotélica, lógica dura, pero muy Eso dura. no tiene que Bárbara Celarendari Inferio, César Gameste, Prestino Maro, Coderati, Datisi, Infele, como Carlos. Cosas que no son. Madre mía, Son los- ¿eso qué es? Son los sistemas logísticos. Son los sistemas logísticos. No. Es durísimo y es matemática de la más dura. No, a mí me pasó que cuando... O sea, no es el tío no era un. No, sí. Se ve en mi geografía esa que sección en latín y de griego la en matemática. bachiller superior resulta de que teníamos un tío que, bueno, eso no se enteraba ni lo que decían ni nos enterábamos nadie, ¿no? Y la única solución para aprobar, porque si no te sorprendías, que era así, era aprenderte las premisas y las conclusiones de memoria. Todavía me las sé, ¿eh? Sí, premisa Hegel, nihil inde sequentur y todas esas cosas, y términos de todo. Pues me habláis en chino. A mí como que me habláis Sí, en chino. Bueno, los no. silogismos categóricos. No, pero ya te digo, el tío era bueno, pero era exigente a tope. Y la única solución que yo no me enteraba de nada, pues yo empezaba a leer y esto qué es, una cosa parecida a esto, ¿no? Y, Yo esa parte no, de no, la filosofía que tampoco. conste que mi hijo me ha cogido un resumen en internet y lo he puesto y no me he enterado de nada. Yo Oye, la hay parte que de ser la sincero, lógica ¿no? la llevo. Mira, la lógica Es que todo lo que me recuerda es matemáticas. Pero hay una cosa No me gusta. que decías tú, y es que Aristóteles está muy presente en la actualidad por términos, ahora que habláis de, que recordáis a Aristóteles de la escuela, ¿no? Pero hay términos como acto, potencia, esencia, que son términos aristotélicos. Cuando decimos sustancia, cuando decimos que, pues no sé, esta persona es un artista en potencia. Pues eso es terminología aristotélica y lo utilizamos mucho de esa terminología sin saber que viene de Aristóteles. Y es muy interesante, ¿no? Todo lo que es el acto, la potencia, que esto no aparece en ética nicómaco, ¿no? Eso aparece en la metafísica, me parece que Sí, es metafísica. en la metafísica. Y esos conceptos son muy interesantes, ¿no? Los del acto, la potencia, la privación, es decir, pues un niño es un adulto en potencia, aunque también es un niño en acto. Pero la privación es, por ejemplo, un niño no puede ser una morsa. Pero entonces esos conceptos que utilizamos hoy en día, o cuando dices ha habido un cambio sustancial en algo, eso también es aristotélico puro. Entonces es muy curioso porque utilizamos muchos de esos términos que él categorizó, inventó hace 2500 años y los seguimos utilizando hoy en día, ¿no? Eso es muy curioso. Igual que el paradigma aristotélico, también en narrativa y en teatro. O sea, los tres actos, Sí. ¿no? Clásicos. Exacto, es verdad. Y eso también, que el propio Sitfield, que es el autor este de guión que hace manuales para guionistas, propone el paradigma aristotélico como, bueno, el método por excelencia.
que tienes que seguir cuando quieres que tu guión realmente triunfe y tenga una buena estructura. O sea, que realmente sigue estando... Porque eso es una de las diferencias con Platón, porque Platón, por ejemplo, quería echar a los poetas y a los artistas de la polis. Ah, sí, en eso la coincidencia. Cosa que Aristóteles, ¿no? Como tú dices, es verdad. Él decía que el teatro era muy importante para educar a la sociedad y a la gente de la polis, ¿no? Sí, entendían de forma distinta. Sí, es que Platón tenía la idea de los poetas como que encendían el alma, pero de una manera un tanto tendiente a lo sofista, o sea, como, claro. Bueno, como alborotar a la gente, pero como innecesariamente, ¿no? Y como que había mucho de artificio ahí, y en cambio, bueno, pues Aristóteles entendía eso de otra manera, y el propio Sócrates también. Pero bueno, a Platón le dio por ahí, pero bueno, él mismo trataba de explicar cómo entendía él la poesía y por qué pensaba, y claro, es un concepto, una concepción de la poesía que realmente no tiene que ver con lo que en realidad es, ¿no? Además, aparte, luego eso sí que lo dice en Ética Nicómaco, cuando habla de las virtudes, habla de las virtudes éticas y de anoéticas, unas que hace referencia a todo lo que es el intelecto y el entendimiento, las virtudes que hacen referencia a que dice que son esas virtudes las que tenemos que desarrollar para ser felices, ¿no? Y entre esas virtudes está el arte, está el arte, ¿verdad? Como objetivo del ser humano para ser feliz, ¿no? Entre ese tipo de éticas. ¿No? Y ya, el teléfono. Yo el mío. Es mío. Pues, Y luego también habla de la cobardía. Sí, lo que pasa es que... a la virtud. ¿Vas a ir siguiendo un poquito el... Bueno, si queréis, si se me ha olvidado mi chuleta en casa, pero Yo bueno. lo último que quiero decir es que Sí. si la ética nos parece complicado, yo os animo a que leáis la metafísica. Yo Yo no lo he leído, pero solo para entenderlo, porque luego ya me picó la curiosidad, que si la primera sustancia, la segunda sustancia, la esencia, no sé qué, es muy interesante. Yo no tenía ni idea. ¿Tú sabías algo de metafísica? Bueno, digo yo que algo... Tuve que habría sido- estudiarlo. Claro, lo estudiaríais. Pero Pero me pareció flipante. Flipante por lo rebuscado, pero a la vez magnético, ¿no? Muy atraído. Me gustó. La metafísica mola, es muy rara, no tiene nada que ver con la ética, pero sí, complicadillo. Bueno, si quieres que sigamos un orden para hacer un resumen así un poco del tema. Bueno, él empieza sobre todo hablando de... Para mí, Ética Nicómaco es un manual para vivir bien. Más que para vivir bien, para la buena vida. O sea, es un manual para saber qué desarrollar en tu vida para ser feliz. Pero para ser feliz, que como él dice, no es como ahora, ¿no? Que te dan estos libros de autoayuda, 10 pasos para ser feliz. No, él dice que realmente tú te das cuenta de si has sido feliz en tu vida al final de tu vida, haciendo una especie de resumen de lo que has hecho y viendo si has sido virtuoso o no. ¿Y cómo lo sabes? Recurriendo a tu entendimiento, ¿no? O sea, tu entendimiento, tu razón, que también eso lo tienes, digamos, que practicar, ese entendimiento por medio de los hábitos, porque quien repite el hábito bueno es el virtuoso, quien repite el hábito malo es el vicioso. Entonces, bueno, él empieza pues hablando de cómo se llega a esa felicidad por medio del hábito. Como repitiendo hábitos buenos, pues se llega a la felicidad. Pero claro, hay dos tipos, que era lo que hablábamos antes, de virtudes, ¿no? Estoy acordando un poco de memoria porque traía un cuaderno y se me olvidó en casa. Pero bueno, él habla de virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Entonces, lo del un aspecto aristotélico que también a todos nos suena, que es la virtud está en el término medio, ¿no? De las cosas, ¿no? Entonces, eso lo aplica a las virtudes... Terminum medius, ¿cómo es? In medius virtus. Eso, sí. Animum medius y minorque. ¿Y eso qué es? Esas son las premisas y las conclusiones del latín. Es que yo tuve un seminarista que cuando me suspendieron en latín y en griego, pues me pusieron un seminarista.
Y el tío, pues la única manera de aprender latín con él era a base de cantar. Entonces entonces decía, bueno, vamos a ver, el pretérito perfecto del verbo llover. Y entonces empezaba el tío en aquella época, que era famosa la canción aquella, hoy corté una flor. Y decía, plueva, 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 y llovía. Y así decía que efectivamente que lo ideal del griego y del latín es las etimologías y que sale todo de ahí, o sea, todas las... Y bueno, ahí va, perdona, sigue. No. Que, bueno, pues eso, que las virtudes, Aristóteles las divide en dos, en las éticas y en las dianoéticas. Entonces, cuando habla de eso, de que la virtud está en el término medio, que es in media, en latín me parece que es in media virtus o algo así, ¿no? Inmidus virtus, inmidus de mitad. Inmidus virtus, ¿no? Bueno, pues eso se aplica a las éticas, es decir, las virtudes que surgen de la pasión, ¿no? Por ejemplo, entre el vicio, que él lo considera como vicio, de la cobardía y de la temeridad, pues el punto medio es al que hay que llegar, ¿no? O sea, la valentía está entre la cobardía y la temeridad. No hay que ser ni muy temerario ni muy cobarde. Entonces uno se tiene que fijar en la persona que de alguna manera uno suele tener un prototipo de persona o alguien que conoce que es valiente, y si uno tiende a ser cobarde, tiene que fijarse en esta persona para llegar a ese punto medio, ¿no? ¿Y cómo llegas a este punto medio? Por medio de la razón, por medio de tu entendimiento. Por eso la educación es tan importante, porque te tienen que enseñar a descubrir cuál es el punto medio. Entonces, claro, todo esto es lo que va contando en el libro, no solamente con la cobardía y la temeridad, sino va buscando el punto medio en todas las virtudes que se van dando, ¿no? Todas estas virtudes éticas. Pero claro, la aplicación del término medio no aplica a las virtudes dianoéticas, ¿verdad?, que son las del entendimiento, porque claro, eso es lo que hablábamos antes, que por ejemplo, el arte, la sabiduría, pues cuanto más sepas mejor. Cosa que, por ejemplo, en los placeres, como él dice también, él trata pues del sexo, la comida, todos estos placeres, si te pasas, pues derivas en el vicio. Entonces hay que tener ahí cierta continencia y alcanzar la virtud. A diferencia de otros filósofos que, por ejemplo, ven el placer como algo que no es un bien, él sí lo considera un bien. Él sí lo considera un bien, pero siempre y cuando pues eso haya una medida, ¿no? Una medida que tienda al término medio, a la virtud. Entonces por eso se distingue entre esas virtudes éticas y dianoéticas. Entonces, a lo largo de tu vida, tú tienes que ir encontrando en tus actos la virtud. Entonces, ese es el camino, como él dice, hacia la felicidad, que él lo denomina como eudaimonía, que al parecer la traducción no lo hemos traducido como felicidad, pero no es exactamente felicidad, es excelencia, ¿no? Es una forma, pues, no tanto de vivir bien, porque cuando se habla de vivir bien es, bueno, puedes hacer como referencia a vivir del placer de una manera placentera, pero digamos que para llegar a esa felicidad tienes que hacer como ese proceso del buen vivir, ¿no? Llegando, o sea, pues desarrollando todas esas virtudes que él dice en el libro. Pero bueno, no sé, no me quedo ya. Que sí, son muchas cosas, ya, muchos conceptos. A ver, lo que yo he entendido también, Aristóteles dice la felicidad, ¿no? O la buena vida o el buen vivir es una aspiración del hombre. Es decir, todas las cosas o seres aspiran a algo, tienen un fin, porque Aristóteles hablaba de las causas, ¿no? Lo de las cuatro causas, causa formal, causa sustancial y la causa final, ¿no? ¿Para qué? Bueno, entonces todos los seres tienen un fin.
el fin para el cual están hechos o han sido creados. Entonces, ese fin, estoy intentando recordar cosas de la metafísica, porque aquí sí que habla de la metafísica también en la ética. ¿Cuál es el fin para el que ha sido creado cada ser? O por lo menos cada ser natural. ¿O qué le da ese fin? Pues lo que Aristóteles llama la forma, su forma o su esencia. Es decir, pues, tu forma de pez es desplazarte por los mares y alimentarte y reproducirte y luego morirte, y así con todos, ¿no? Que creo que lo que decías tú de la mosca es que no le había encontrado una forma o esencia o fin, porque no le debía de ver nada muy útil, mientras que para el ser humano la forma o la esencia del ser humano es el raciocinio, ¿no? Es que es un ser racional. Entonces, a lo que deberíamos, o para Aristóteles, a lo que el ser humano debería aspirar o querer es razonar, es decir, desarrollar su intelecto. Entonces, él opina que la mejor vida del hombre es aquella que te lleva a cumplir tu función, lógicamente. Si tu función es razonar, pues a razonar. Y que si tú razonas, es como si tú cumples tu función de ser humano, llegarás a ser un ser humano feliz, o feliz para, ¿no? Para Aristóteles. Sí, porque si no, no tendría razón de ser tu existencia. Porque es lo que dice él, o sea, tú tienes que desarrollar aquello para lo que estás hecho. Para lo que estás hecho. Que en el caso del ser humano es pensar. Entonces, Sí. eso es... Sí. Entonces, la felicidad, ese concepto de la felicidad que es engañoso, porque hoy en día la felicidad cada uno es... Dependiendo cada uno, de la los felicidad es una Claro, porque él cosa. dice que la felicidad no es el placer, o sea, no es buscar porque, claro, él dice, el placer lo encuentran también los animales, entonces ese no es el fin del hombre, ese es digamos, una felicidad engañosa, pero no solamente se queda ahí, sino también lo que es el honor o la fama. Él habla de los políticos cuando obtienen honor, fama y demás, que dice, tampoco es la vida de la felicidad, no es la vida de la felicidad ni el placer, ni la fama, el honor, sino la vida contemplativa, que es un poco eso. O sea, la vida contemplativa es un poco lo que has dicho tú, que es desarrollar tu intelecto, tu entendimiento constantemente para llegar a ser feliz. Esa es la vía, según Aristóteles, para ser feliz. ¿En esta vida o en la otra? En esta. En esta. Aristóteles habla de esta. Él cree que el mundo está aquí. A diferencia de Platón. Platón sí creía empieza y se acaba. Aquí. Sí, incluso él cree en una especie de Dios, estamos hablando de antes del cristianismo y todo esto, claro. Él cree en una especie de Dios que él dice que es un motor inmóvil. Y hace referencia, y esto lo une con el tema del acto y la potencia. O sea, nosotros somos gente que tiene potencialidad, o sea, tú naces, ¿no? Entonces, un niño tiene potencialidad. Y entonces las va cumpliendo a lo largo de su vida, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona pues, se le da bien dibujar. Entonces es un pintor en potencia, ¿no? Entonces, si va desarrollando eso, pues se va convirtiendo en un pintor en acto. Entonces, lo que hay que hacer a lo largo de la vida es desarrollar tus potencialidades. Pero como Dios no tiene potencialidades, sino que es un acto puro, porque lo ha conseguido todo, entonces es lo que es un Dios en un acto eterno entero. e inmutable, no cambia, no como los seres humanos, que sí vamos actualizando nuestras potencialidades. Dios no tiene nada que actualizar porque ya es completamente y eternamente ágil. Es completo y Entonces eterno. eso es lo de inmóvil, porque no tiene que moverse. en el alma. Sí, porque él considera que sí hay alma, almas. pero hay alma durante esta vida. A diferencia, eso es una de las grandes diferencias con Platón, porque Platón habla del carro alado, que es el alma, que está preso el alma en el cuerpo. O sea, Platón sí cree en el alma, sí cree, porque él cree en el mundo de las ideas. El mito de la caverna es muy bonito, es eso de que, bueno, pues que todos estamos engañados porque lo que vemos no es lo real es lo que está fuera, ¿no? Lo real es el mundo de la idea, o sea, esto no es para Platón la verdad, es la idea de papel. Entonces llega Aristóteles y dice, no, el papel es esto y desde aquí yo creo mi mundo, yo desde la experiencia de tocar, del mundo sensitivo, de lo sensible, de tocar, de ahí surge mi mundo, cosa que es todo lo contrario a lo que decía Platón. Platón dice que lo que vemos nos engaña, los sentidos nos engañan.
Y Aristóteles dice totalmente lo contrario. Es que dice también muchas veces en el libro, prefiero amar yo que... No, bueno, sí, lo que pasa es que luego entra eso en la parte última del libro, que a mí es de la que más me ha gustado, habla de la amistad. La parte de la amistad es muy bonita, porque la parte de la amistad, pues claro, dice una cosa bueno, pues que yo creo que es totalmente actual. Los tres tipos. Los 3 tipos de amistad, que es la amistad por interés, no por placer. O sea, la amistad por placer es la gente joven, pues eso se relaciona porque le gusta pasárselo bien. La amistad por interés, o sea, yo soy tu amigo porque me interesa algo de ti y por eso soy tu amigo. Y entonces está el tercer tipo de amistad, que es porque realmente tú eres amigo de esa persona, quieres el bien para esa persona y te gusta esa persona tal y como es. Y quieres el bien para esa persona, o sea, y no lo quieres cambiar y lo quieres tal como es. Entonces, eso bueno, pues es totalmente actual, ¿no? El concepto de amistad no es la amistad de colegas, No, son todas las no. relaciones. Sí, porque también habla, claro, es que hay como, tiene puntos en común con Platón, por eso decía en un principio que no es que Aristóteles se pusiera todo Platón, hay puntos en común, ¿no? Porque Platón, si no me equivoco, habla del eros y Aristóteles habla de la filia, ¿no? Por ejemplo, puede haber amistad entre padres e hijos, pero él dice que puede existir esa amistad, pero es paterno-filial, o sea, es una relación jerárquica. Él habla de esa relación jerárquica. Por ejemplo, también habla de esa relación jerárquica en el matrimonio. Dice que en ese momento, claro, estamos hablando de la Grecia de hace 25 siglos. Eso es una de las críticas actuales a Aristóteles, es esa, ¿no? Pero claro, que no hay texto sin contexto. Entonces, pero bueno, habla de ese tipo de relaciones y también habla, a diferencia de Platón, y lo que vimos en el banquete de Platón, que claro, para Platón el eros es muy importante, ¿no? O sea, la sexualidad, el erotismo, más que la sexualidad, el erotismo. Porque cuando hablamos del banquete de Platón, pues a mí me gustó mucho, es mucho más literario, se habla de que hay mancebos que seducían a Sócrates y ahí está una relación de interés, o sea, el mancebo se quería acostar realmente, quería tener una relación sexual con Sócrates, porque a cambio él iba a obtener la sabiduría que le iba a dar Sócrates. Entonces hay una relación, entonces ahí hay una relación erótica, cosa que Aristóteles dice no, o sea, yo creo más en la relación filial, porque puede haber una relación... ¿Cómo que Aristóteles dice no? No a lo que dice Platón, al planteamiento de Platón. Pero eso es un tipo de amistad, por interés. Sí, ¿No? pero con un componente erótico. Bueno, vale, pero es una amistad por interés. Es una amistad por interés. Saca algo del otro. Pero hay un componente, o sea, lo que critica Aristóteles de Platón es ese aspecto erótico, porque él lo que dice en contraposición a lo que dice Platón es que en una relación, por ejemplo, matrimonial, puede existir ese eros, pero lo fundamental es la relación de amistad entre el marido y la mujer. Entonces, digamos el matiz... Es que cuando dices de amistad, yo creo que estamos entendiendo de amigos, de ser amigo. No, yo creo que no. Cuando dice amistad, Aristóteles, yo lo traduzco por relaciones entre personas. Sí, bueno, si pero... Si es tu marido, tu primo, tu vecino, lo que sea, sí, y pero tienes una amistad en la que no es por interés, ¿y la otra cuál era? La de por interés. Por interés, por placer. Si no es por placer ni por interés, sino que realmente tú te preocupas por la otra persona y la otra persona se preocupa por ti, esa es la amistad que Aristóteles dice que es la correcta. Sí, pero lo que se desmarca o lo que se diferencia un poco, creo, porque yo he tenido el libro, de Platón, es que él se centra más en las relaciones de amistad justamente, no tanto en el tema erótico. O sea, y Platón... Que es más vulgar, que es más general. Aristóteles que Platón. Sí,
¿Será un poco más igual el tema erótico? Sino Sí. cómo tratas a la otra persona. Sí, yo he entendido eso. Bien, Aristóteles. Sí. Es Que por tiene eso- todo el sentido, claro. ¿Tú qué prefieres? ¿O qué crees que es más recto y justo? ¿Una relación en la cual yo me aprovecho de ti? ¿O una relación en la cual yo me preocupo por ti y tú por mí? Pues lógicamente la segunda. Y lo más curioso de todo esto es también que el mundo, cuando no hay parte erótica en ese amistad, siempre se dice, es un amor platónico. ¿No lo habéis oído? Siempre. Siempre está eso. Sí. Pero como diciendo, aquí la parte erótica no existe. Es por el valor de esa persona. Porque está basado en las ideas, en la idealización. Sí, pero eso se ha degenerado un poco el término No, ese, pero eso entonces- viene de antaño. Ya, ¿eh? pero yo creo que en el banquete, bueno, es que ya, bueno, porque hicimos hace más de 2 años, ¿no? Que hablamos del banquete. Pero en cambio, bueno, es que el amor platónico dependía, porque yo creo que en el banquete hay mucha presencia hay mucho erotismo. ¿no? Hay mucho erotismo y además mucha búsqueda de placer, porque el banquete lo que trata, además es un texto literario que a mí me gusta mucho. Es un banquete en el que están todos borrachos y todos quieren Es una tener... orgía. Es una orgía. El banquete, Bueno, de no alguna tiene manera, sentido esto. por eso te digo, que lo del tema del amor platónico, el concepto en sí, yo creo que se ha desvirtuado con el tiempo. Sería más Es que- Aristóteles. Yo creo que se refiere a Aristotélico. otra, o sea, no tiene que ver, o sea, una cosa es lo del banquete y la filosofía que propugnaba Platón y etcétera, y otra cosa es lo del amor platónico, es que se refiere simplemente a una idealización de la otra persona. Se habla de platónico Sí, eso por el es. mundo de las Por la idea, ¿no? Eso Por esa es. idea que está en otro mundo y Sí, que no O sea, llegas a ella. no entra en, Sí, en más sí, a ese- lo mejor hace ese una concepto. referencia a eso, a la idea básica de Platón, que es el mundo de las ideas. O sea, todo para Platón, lo que realmente existe es lo que está en el mundo de las ideas. Y estamos engañados, hay que salir de la caverna para ver las ideas. Eso un poco es lo que está pasando hoy en día. O sea, el ejemplo más gráfico es los móviles. O sea, es el mito de la caverna. O sea, tú estás viendo un mundo a través del móvil que no es el real. Entonces tú tienes que salir de ese mundo que es el móvil para ver la realidad. Pues ese es el mito de la Desde caverna. luego, sí, sí. Es eso, no es otra cosa. Lo que explica Platón es eso. Es que tú estás viendo un mundo que no es real y tienes que salirte de ese mundo. O sea, de hecho, resumiendo muy brevemente, no sé si conocéis el mito de la caverna, pero es eso, están encadenados, en unos señores encadenados, viendo unas sombras. Entonces se suelta uno, entonces sale de la caverna, primero ve que hay un fuego que produce esas sombras y sigue saliendo de la caverna y sale al mundo real y se deslumbra con el sol y entonces coge y vuelve y le dice a los compañeros, oye, mira que la verdad, el mundo de verdad está ahí fuera. Pero claro, los compañeros creen que el mundo de verdad son las sombras que se proyectan en la pared, provocadas por ese fuego y por ese sol. Y entonces al final me parece, si no me equivoco, que le terminan matando. Le terminan matando, ¿no? Porque no se lo creen. Entonces, pues, es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Con los móviles. Uno está viendo el móvil, se cree que el mundo está ahí, cuando en realidad está fuera. Pero bueno, esto nosotros lo decimos. No estábamos hablando de eso, pero Otra cosa que se me va a ir la idea. Cuando hablabas de la virtud del punto medio, creo que, que Aristóteles da más o menos como alguna definición o guía, ¿no? De cómo encontrar o de cómo situarse en ese punto medio, ¿no? El punto equidistante entre un defecto y un exceso, ¿no? Porque te puedes ir, en algunos casos el vicio puede ser el exceso, creo, y en otros el defecto o algo así. Entonces dices, bueno, pues entre el temerario, que es el que tiene un exceso de valentía, y el cobarde o el pusilánime, que es el que tiene un exceso de cuidado, ¿no? Pues tú te sitúas más o menos en el punto medio, y entonces tú serás
valiente, ¿no? Ujú. No serás ni temerario ni cobarde, serás valiente. Vale, pero una cosa que creo que es importante es que él no encuentra un punto matemático en el cual todo el mundo está en ese punto y todo el mundo entonces si está ahí es valiente, sino que depende de cada uno. Cada uno tiene que pensar en su vida y en sus circunstancias cuál es el exceso y cuál es el defecto. Por eso, Y entonces colocarse en su punto medio. por eso él dice... No es universal, no es una Claro, idea que tú puedas ahí hay decir, una... hay que hacer esto, todo el mundo. Esto es muy difícil, porque ahí hay una contradicción en su libro. Porque claro, yo creo, eso es lo que yo he entendido, que tú tienes que buscar tu modelo, como decía en un principio. O sea, si tú eres cobarde, tienes que pensar en alguien que es valiente para imitarlo. Y luego él habla, como que tú dices, y esto es un tema complejo porque el libro 5 me parece que es que habla de la justicia, para mí me ha resultado complicado, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de cómo buscar ese término medio, ¿no? Claro, ahí, a ver cómo lo explico, porque a mí me ha resultado complicado entenderlo. Él habla de justicia, es que se me ha olvidado los apuntes, justicia universal y justicia particular, creo. De la justicia. Natural, creo que es. Justo y templado. Justicia natural. Bueno, justicia... digamos, la justicia natural es, bueno, pues una persona que sigue pues, el camino virtuoso, ¿no? Pero a ver si os lo explico con un ejemplo. Digamos que por lo que yo he entendido es como, él dice, bueno, hay una justicia natural, ¿no? Que todos nos tenemos que regir por esa justicia. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un señor... Lo de la justicia distributiva. Sí, lo de la justicia, sí. A ver, no, pero... o sea, este ejemplo que voy a poner es para explicar un poco que, claro, a ver, depende de cada caso que se dé, digamos, no se puede aplicar para todo el mundo igual. Es decir, voy a hacer un ejemplo práctico porque así va a ser más fácil y creo que más entendible. Es decir, una persona millonaria le roba, por ejemplo, 100 euros a una viejecita, ¿vale? Y luego se da el caso de que un hombre que tiene 5 hijos, ¿vale?, y que se está muriendo de hambre, le roba esos mismos 100 euros a esa viejecita. Entonces Aristóteles dice, aunque haya una justicia como común a todos, natural a todos, por la que nos tenemos que regir todos, hay que aplicar ciertas particularidades según el caso que se dé. Entonces, pues, no es lo mismo, eso al parecer en los que estudian Derecho lo estudian. Claro, atenuantes y agravantes. Sí, ¿no? Sí, sí, Yo no... de Derecho. Entonces ahí hay la atenuante de los 5 hijos y la situación de necesidad del hombre que roba los 100 euros y el agravante del otro que está haciendo daño a una viejecita y que se le caen los billetes. Claro. Mira, de hecho, creo que está Lo aquí. que tú has abogado, ¿no? Sí. Pues, Bueno. Bueno, pues yo creo que todo eso viene de ahí, de la parte del libro 5 de la justicia. Él habla de esto. A mí ese libro me parece complicadísimo, es muy arduo de leer, pero yo creo que él habla justamente de esto, ¿no? De esas particularidades que se dan y que hay que contemplarlas, aunque, ya te digo, yo lo veo un poco contradictorio porque él habla de esa justicia general o natural. Os lo puedo leer, que está aquí en tu resumen. Dice, el libro de la justicia. Este libro trata sobre la justicia, que Aristóteles considera la virtud más completa, porque no solo busca el bien propio, sino también el de los demás. La justicia vista así es como la virtud en acción hacia otros. Distingue 2 tipos. La justicia general, vivir virtuosamente con los demás, y la justicia particular, que se divide en distributiva, reparte bienes o cargos según mérito, proporción geométrica, o transaccional o correctiva, que corrige desequilibrios en intercambios o daños, proporción aritmética. Y además esta parte del libro es súper simpática porque empieza Aristóteles
supongamos que A es un arquitecto, Ah, B un sí, zapatero, C sí. los zapatos de una casa. Y empieza a hacer como sus relaciones Sí. súper Bueno, divertidas. bueno, Supongamos que A es no sé qué, B es no sé qué, C es... Ya, yo no entendía nada. Yo tampoco. Pero creo que se refería a esto de la justicia distributiva. Bueno, pero la distributiva es eso, que hay que darle Sí, a cada en función de cual lo que te mereces. lo que te merece, Exacto. claro, ya está. Y la correctiva es que si hay una justicia, pues tiene que haber, ¿no? una compensación. O sea, si lo resumes, no, es algo de sentido común, ¿no? Pero es complicado. Luego habla también, es que claro, habla de muchos temas, ¿no? Por eso decía en un principio que es una especie de manual de vida, ¿no? Porque habla de otros conceptos curiosos, es el de la continencia, la incontinencia y el vicioso, ¿no? Eso también me ha parecido interesante. Es decir, porque él habla del incontinente, del continente. Eso es cuando habla de qué virtud. De la templanza es. El vicio, la, Sí, a ver, ¿dónde Sí, está es de la eso? templanza. De la templanza, la ¿no? fortaleza, Ay, como Sí. lo de la continencia. Es muy Es interesante. que eso es muy interesante porque dice, claro, el incontinente es el que sabe lo que está bien, pero no puede contenerse. Ajá. ¿Entiendes? Pero sabe lo que está bien, pero cae en el vicio. Pero él es consciente de que está cometiendo un acto que no debe. La diferencia del incontinente con el vicioso es que el vicioso cree que haciendo ese acto, que es un acto malo, él no es consciente de que sea No es malo. consciente de la Atenuante. maldad. Y el Atenuante. continente Igual es un agravante. Porque encima es... Claro, el incontinente. El otro es el prudente. O sea, digamos, el prudente es el que sabe lo que es bueno y lo hace. Ese es el prudente. El incontinente es lo que te he comentado. Que aunque sepa que es malo, Aunque se sepa que es desborda. malo, lo hace. Luego, pues, tendrá sus traumas y tal. Pedirá perdón. Y luego está el vicioso que cree que no hay ningún problema No es consciente de en hacerlo, ¿no? Vale. Entonces, claro, En la idea de justicia, tanto correctiva como redistributiva, que ahora menciona Ludman, no me acordaba de esa diferenciación, pero la idea de justicia que es el bien en general, el bien esencial, el bien como koiné, como referente, ahí sí que la posición aristotélica no lleva un cálculo de término medio, de posición. No hay un extremo que resta y otro que excede. No hay una carencia absoluta hacia una especie de 0 Celsius y un exceso que quema. No hay un punto medio. El bien es absoluto. El bien siempre es el bien y cuanto más mejor. Y de ahí partió la idea de Tomás de Aquino que el bien máximo finalmente y la justicia absoluta tenía que ser solamente la de Dios y la asociaba a la famosa idea de motor inmóvil que continuamente genera bien. Y yo creo que había personas, entre ellos buenos, que decían que no necesariamente había que interpretar términos medios, que de una manera posiblemente lírica, poética, didáctica para sus alumnos de expresarse en el liceo aristotélico, ¿no? Cómo llegar a las cosas buenas en cuanto a las virtudes, no en cuanto al bien. Si el bien es siempre el bien y cuanto más mejor, ¿por qué no la misma idea en el resto de las virtudes? Porque tiene que haber un término medio. Sí, hombre, queda muy bonito explicado. Es muy gráfico, es muy visual. Claro, porque tú en la valentía contrapones el dandismo vigilis actual de la sociedad de cobardes parapetados tras un móvil con el exceso de los eufóricos de la trama prorrusa, por decirlo de alguna forma, que es todo arte y drama y todo va a morir, no voy a hablar en la sociedad, y lo justo está en el medio. Pues no, la valentía tiene que ser valentía igual. O sea, que las virtudes, ¿a qué cuento intervengo yo para decir esto? Porque me da la impresión, o la impresión que yo sacaba cuando éramos adolescentes y por tanto todos muy vehementes y
con muchas ganas de comerse el mundo, es que Aristóteles por primera vez era un filósofo que, a diferencia de los matemáticos y los geómetras y los calculadores, siempre quería más y mejor. Y identificaba las virtudes como un elemento, como distintas ideas basamentales sobre las que se construía todo, el ser personal y el ser social, la organización, y que la virtud lo podía todo y que solamente valía la virtud, independientemente de un dios o de dos o de los que fueran. Yo sospecho que él era medio ateísta, no ateo, seguramente tenía una fe profunda en eso que contaba. Y a mí me recuerda mucho esa potencia aristotélica, siempre hacia más y mejor, a la idea de estos chicos de Ainor, de la perfección constante. Ainor es una empresa que certifica cómo evolucionan las empresas, que controla la calidad de tus procesos, bueno, dice que controla la calidad, y entonces el subtítulo o el logo es mejora continua. Y a mí eso me parece que es aristotélico. O sea, creo yo que no es tan calculador de una posición timorata central para no verter el huevo hacia un lado o hacia el otro, sino de un hombre que presiona para continuar, avanzar y penetrar todo desde la perspectiva de lo valioso, del bien y las virtudes. Sí, que tú has definido muy bien, eso es lo que yo creo que él entiende como eudaimonia. Claro, la excelencia. La excelencia, Eso claro. es un poco lo que dice esta gente, ¿no? De cada Claro, vez mejor. claro. Porque claro, siempre hay el potencial, ¿no? El potencial, nunca llegas al límite del potencial, ¿no? Salvo que seas un corredor de Juegos Olímpicos, ¿no? Todos los demás, pues puedes correr un poco más, como ejemplo, ¿no? O sea, puedes mejorar, siempre se puede mejorar. Lo cual es bonito, siempre que no te fuerce mucho, Bueno. ¿no? Porque eso también tiene que ver con el filósofo coreano, que fue la primera vez que vine. Y has visto que... Y entonces tiene que ver el positivismo, ¿no? O sea, todo puedes mejorar, tú puedes resolver lo que quieras, ¿no? Y que entra dentro del potencial también, ¿no? Tenemos ese potencial, pero claro, si es algo que te tensa. Y esa idea de desarrollo, de crecimiento permanente, con el objetivo absoluto del bien, llamándolo de una forma individual, y de la felicidad global, intentando comprenderlo desde una perspectiva de sociedad, fue lo que motivó a los redactores de la primera gran Carta Magna Americana, a los de la Constitución Americana, que era gente con una formación académica grecorromana brutal. Todos ellos hablaban griego, ático y latín, y era gente muy formada, a recoger en el primer párrafo de la Constitución: todo hombre tiene derecho a la felicidad. Primer punto. Y lo demás, pijadas. Además, tú has dicho una cosa que también es muy importante en Aristóteles, que dice que el ser humano es un ser social, que la persona que vive aislada o es un loco o es un dios, ¿no? Es un término aristotélico, es el zoon politikon, ¿no? Es una persona que tiene que estar, que no tiene sentido si no está en sociedad, ¿no? Hablas tú del ser social, y que tiene sentido de sociedad, y que incluso él habla, si mal no recuerdo, de que las ciudades pueden ser también, recurriendo al término de amistad que hablamos antes, pueden ser amigas entre ellas, ¿no? O sea, si tienen que ser virtuosas, también hacer el ejercicio que hace cada uno individualmente, persiguiendo las virtudes y el bien. También eso es aplicable a las ciudades para que se entiendan entre ellas y tengan una buena relación entre ellas, ¿no? Luego también es muy curioso cómo se ha interpretado lo del punto medio en los diferentes periodos literarios, ¿no? También porque yo ahora es que tengo una asignatura que justo estamos revisando las partes fundamentales de cada periodo literario, y es curioso cómo en el Renacimiento, claro, pues Aristóteles está en boga, ¿no? El punto medio es importantísimo, que a eso luego se le dan interpretaciones que yo no sé si es la misma que le quiso dar a Aristóteles, porque a mí Aristóteles no me parece tampoco un ser estrictamente cuadricular. En cambio, por ejemplo,
tanto por parte de algunos autores en el Renacimiento como por parte de otros ya en el neoclasicismo, se le da es una interpretación, yo creo, excesivamente cuadriculada y rígida, ¿no? Punto medio, porque ya sabes que en el Renacimiento se busca la contención, la mesura, el punto medio, el equilibrio. Llega el barroco y se carga, eso pasa como un tren por encima y dice extremos, o sea, pasiones, desatémonos, ¿no? Y llega el fuego, llega la llama. O sea, tú comparas un poema de Garcilaso con uno de Quevedo y dices, es que, bueno, no tiene nada que... O sea, es increíble. Yo os animo a que lo hagáis, porque el famoso soneto este de Garcilaso de Por vos muero, todo esto, Sí, me encanta. es increíble los calificativos que utiliza, cómo busca la suavidad, la contención, no salirse ni un poquito, ¿no? Eso, está muy peinado el soneto, y en cambio llega a Quevedo y dice fuego, cenizas, arderán hasta el infinito, o sea, bueno, se desmadra totalmente la cosa, ¿no? Y luego llega el neoclásico y reacciona contra el barroco, porque ya sabéis que un periodo literario reacciona ante el inmediatamente anterior y recupera el anterior, y coge cosas del Renacimiento, y entre ellas también pues el paradigma aristotélico lo recupera, que Lope de Vega se lo había cargado también. El teatro de Lope de Vega, no arte de hacer comedia, vamos, lo de los 3 actos, dice, no, esto, o sea, ante todo tiene que ser realista y tiene que ir al ritmo de la realidad, y a mí no me importa si tienen 3 actos o los que tengan, ¿no? En cambio luego los neoclásicos recuperan el teatro con los estrictos 3 actos propugnados por Aristóteles, etc., ¿no? Pero claro, yo creo que ya se le da una interpretación a ese punto medio como demasiado cuadriculada, ¿no? Y por eso luego llega el romanticismo y recupera el barroco y dice, hasta que hemos llegado. O sea, tampoco vamos a explorar también qué pasa si nos salimos un poco de ese punto medio. Pero yo sí creo que el punto medio en realidad es algo muy bueno desde el punto de vista que lo entendía Aristóteles, que no era una cosa, no era ese afán de mesura o de contención o de no nos salgamos de aquí, no provoquemos, no seamos... no generemos un impacto, no era eso, sino que era una manera de buscar la virtud, que luego fue interpretada por los diferentes teóricos de maneras muy diferentes, yo creo, según conveniencia también. Pero vamos, esto ya es mi opinión. No, sí, yo estoy de acuerdo. Además, yo creo que son métodos, ¿no? Porque, bueno, tú que eres escritora como yo, pues, sabes que cuando empiezas bueno, los métodos que tenemos los escritores, pues difieren del tipo de escritor que seas, ¿no? Por ejemplo, cuando haces una novela, pues eres escritor de brújula o de mapa, ¿no? Sí. Que eso se puede un poco también aplicar a lo platónico y a lo aristotélico, ¿no? Si eres escritor de mapa, pues lógicamente eres aristotélico, porque lo tienes que tener todo categorizado, y si eres escritor de brújula, pues entonces te dejas llevar un poquito por la inspiración y por el mundo de las ideas, ¿no? Entonces yo creo que es un modo de afrontar la vida, ¿no? Son métodos, en definitiva, como decía en un principio, Ética Nicómaco, a mí me parece que es un manual de vida. que tiene mucha utilidad, pero que bueno, pero también me parece válida pues ese mundo más idealista de Platón, pues que a lo mejor sí que contempla la posibilidad de que te llegue la inspiración divina, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero bueno, pues sí, yo creo que son válidos los dos. Las dos, efectivamente. Y a nosotros nos parece que el coreano premiado el Bunchun ya... Quiero recordar, porque yo leí el libro a duras penas mías, penas muy duras. Yo penalicé, o sea, sufrí penalidades leyendo ese libro porque me recomía la vida. O sea, es que era todo lo contrario a lo que yo pienso y a lo que yo siento. Entre otras cosas, absolutamente. Entre otras cosas decía que lo que había que hacer era parar, estar parado, o sea, como si estuviera, no sé... La vida contemplativa, ¿no? Sí, y vida contemplativa. Y que la vida contemplativa era la verdad, era lo bueno, la razonabilidad observacional de todo lo que te rodea y su integración ponderada, evitando excesos, pero evitando también análisis externos y valor. A mí es que me suena muy Aristóteles, reinventado, ¿eh? Sí. El Bunchun ya es como Aristóteles con un piano. Es que él menciona la vida contemplativa también como objetivo de la vida.
¿Quién es? Aristóteles. No, pues uno no lo va a mencionar. Bueno, vida contemplativa. Aristóteles. Lo que pasa es conocimiento. que entendemos por vida contemplativa, Claro. porque para Aristóteles Observación. vida contemplativa, para Es mí vida desarrollar contemplativa es el- estar en el sofá toda la tarde, así, Claro, pero para Aristóteles no poniendo sería, no una sería serie y tal. Pero Claro. para Aristóteles no. No. La vida contemplativa, la vida a la que él aspiraría es la vida Del del, conocimiento. del ser que razona, del hombre que razona. de Es ejercitar decir, Y verte eso. estudiando o leyendo o meditando o haciendo arte o haciendo arte Y o- haciendo Sí, su pero propia fundamentado en un Y razonamiento, haciendo en una la crítica analítica, con error. en una construcción basada en la lógica, en la comparación, O sea, es decir, currando. currando intelectualmente, currando en tu No cabeza. dejar Eso solamente es. en blanco. No, Es puede que también la curre. cuestión es que la razón no tiene por qué excluir a la pasión, que creo que es el error que cometieron en el neoclásico, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Fueron muy extremos a la hora de decir, no, razón, empírico, todo, y se cargaron la otra vez. Y yo creo que tiene que ser un compendio, ¿no? Es que Aristóteles, no sé si lo escribe exactamente así en la ética, pero yo tengo aquí un librito muy bonito que es de tu propiedad, recogido del hogar familiar, que lo encontré, Los filósofos griegos, y no me lo he leído todo en su totalidad, pero la parte de Aristóteles, por supuesto, me la he leído. Una biblioteca, por lo que se ve. Exactamente, esto lo cogiste en alguna biblioteca y ahí se quedó Ahí se quedó en casa. Claro, ya Podemos no- confesar que en el ya año 82, Es que estaba en vida 81 cuando contemplativa. fuera, pero bueno, el caso. no había. Que el señor que escribe este libro y Ujú. comenta la ética, creo que comenta precisamente esto. El fin, la buena vida, la vida contemplativa, el razonamiento y tal, pero también las otras virtudes, las éticas, ¿no? Las morales o las éticas. Sí, las Es éticas. decir, no es... Las de no, se acción. no se puede separar del deseo, Del placer. de tu placer, de tu amistad, de tus relaciones, De todo etcétera, lo que etcétera. toca. No se puede separar, se necesitan las unas a las otras. Mm, Es Se conexionan. Exactamente, es una conexión de unas con otras. Y por eso, El bien, este supremo y la felicidad es sola. el razonamiento, desarrollar el razonamiento acompañado de lo otro. Es decir, si tú eres capaz de tener esa vida contemplativa, pero además tener unas buenas relaciones con tu pareja, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros, Pues no excluye pues una entonces otra. será el fin de la vida del hombre, que es de estar tranquilamente leyendo un libro o lo que sea, ¿no? y estando a gusto. Claro, Y también, estando a gusto. también es el medio, el punto medio, ¿no? No excluyes nada, lo tienes todo. Todo. Sí, sí. Entonces, Que ni siquiera implica nada erótico, o sea, la pasión lo que implica es sentir de manera intensa, o sea, no convertirte Sí. en una especie de ente exclusivamente racional, mecanicista, sino abarcar todo, también la intuición, la imaginación, todos los campos, ¿no? Entonces, Lo obviamente, aspiracional, aquello que motiva, Eso es. las cuestiones que todavía no tienes pero esperas conseguir, y ese salto realmente es fascinante porque te deja a veces sin respiración, lo que has visto a otro que hace y que te encanta y que tú a lo mejor, esas cosas, la pasión no es, efectivamente, no es lo carnal, Claro, tiene un quitando porqué. los cachopos, claro. Pasión es el rock and roll, ¿por qué no? bueno, me están entrando unas ganas horrorosas de leer el libro. Porque yo lo he empezado, pero se me ha A ver, es olvidado. algo, es complicado. Se me ha- O sea, se me ha a mí olvidado. me ha costado y me da pena porque tenía un esquema hecho para ir punto por punto hablándolo y se me ha olvidado en casa. Pero es denso, pero cuando lo revisas y tal, dices, pues este hombre A tenía... mí lo que me dio la sensación cuando empecé, que empecé poco, es que utilizaba el lenguaje de una forma muy... O sea, que las palabras no significaban lo mismo que significan ahora. Claro. Entonces, había que hacer un esfuerzo de comprensión mayor, ¿no? O sea, que Para entender el significado que quería decir. claro, porque encima estamos hablando de filosofía o de Sí, cosas muy densas, pero si encima las palabras no son lo mismo,
pues es que ya necesitas casi un diccionario. O Pero- de leerlo. Eso ha pasado en todas las épocas. Claro, pero bueno, Siglo en de oro, cualquier caso es interesante. Tú podías, te ponían un teatro Es muy interesante. y no, Y y no entendían nada los primeros 5 minutos o 10. Tienes Bueno, que- pero si te están hablando en castellano y no... Tienes que Y después ya ubicarte. te vas acusando el oído y ya vas preparando la... Exacto, pero, sí, pero es vamos. complicado, sí, sí. Bueno, yo lo que pasa es que cuando leo este texto, o el de Byung-Chul Han, por ejemplo, el de La sociedad del cansancio, yo creo que ahí a mí me cayó de alguna manera la ficha porque entendí que él lo que nos quiere hacer ver es que hay cosas que son importantes y necesarias, ¿no? Y que creo que en esta sociedad en la que vivimos no lo tenemos claro. Yo últimamente soy un crítico con el neoliberalismo, que lo critica también Byung-Chul Han, y es porque él dice que, claro, lo importante, por ejemplo, para él es la vida contemplativa. Pasivo contemplativo. Pasivo, sí. Y lo necesario, pues eso, lógicamente, pues tener unos ingresos para poder comer, para tener una casa, todo. Pero distingue entre eso. Una cosa es lo necesario, pero lo verdaderamente importante para él es eso, es la vida contemplativa, es tener tiempo. Lo que dice Aristóteles, tener tiempo para el desarrollo intelectual, porque eso es realmente para lo que estamos aquí. O sea, para hacer eso, no para hacer lo otro. Entonces, claro, eso en la sociedad actual no se entiende, porque la sociedad actual no está configurada para entender Para que el mundo tengamos así. tiempo. Entonces ha llegado este tío, este señor, y ha dicho que estamos de alguna manera equivocados. Claro, Ya, sí. claro. Que estamos Que nos equivocados. autoexplotamos. Sí, Sí. claro, el multitasking que Un decía. tipo que es catedrático de varias universidades alemanas, que tiene... Habla por experiencia. Hombre, yo creo que pontificar desde un pedestal académico a los mortales, bueno, es que no me cae bien, perdón. Pero está también Se te dicho, nota. Yo creo que es un tema de madurez. Bueno, pero es, también. pero es catedrático, pero bueno, el señor es profesor y... Yo me siento pero insultado. él sigue las virtudes aristotélicas, porque él desarrolla su intelecto y probablemente tenga mucha vida contemplativa, no sé sus relaciones personales, pero vamos, pero desarrolla el intelecto. Alumno Tiene, también. edita libros, cada año saca un libro, es decir, que desarrolla Voy a decir algo de lo su que me voy a poten- arrepentir. su Es un poten- pijo que se hace fotos para los libros delante del piano. Eso no lo hace ni porque Ramón. él toca el piano. He leído No, en me toca. un Él y artículo- muchas personas más Sí, que no se bueno. fotografían en el tiempo y fueron influencia. Ay. Es un ¿Y qué pasa con influencer. yo también me he hecho fotografías en un piano, de mi propiedad, de hecho. Eres un influencer. Que no tienes área artística. Si me permitís, os leo Sí, por favor, un privilegio, digo, un párrafo del libro final que habla sobre esto que estamos diciendo. ¿Vale? Vamos a ver si encuentro la frase. Dice, vamos a ver, bueno, tenemos un privilegio y una responsabilidad, y ciertamente no los ejercitaremos mejor tratando de ignorar el cuerpo y sus necesidades o la vida en comunidad a que lógicamente se dirigen, porque el cuerpo es una parte nuestra tanto como el espíritu. Cada uno de nosotros es una unidad, como nos ha enseñado el estudio de la psique, que es la ciencia de la vida. Por consiguiente, en una vida completa han de tener su lugar las virtudes morales. Pero las virtudes morales, y cito ahora las propias palabras de Aristóteles, son secundarias. Este es el credo de un intelectualista impenitente. Comillas, la actividad de la mente es vida. Amén. Claro. Y Él otro- empieza el libro hablando de las virtudes morales porque dice que son, digamos, las menos importantes, pero que las importantes son las virtudes, digamos, éticas, las del entendimiento y demás. Sí. Sí, para él. Bueno, él es un intelectual. Pues, y hay Sí, una- en su época seguramente era muy disruptivo. Era difícil vender eso y luego defenderlo. En unas sociedades pues, bueno, que se construían, que están muy amenazadas por falta de recursos, un comercio muy amenazado también por guerras. O sea, el tío debía ser realmente un vikingo.
con sus ideas. Debería de costar, ¿eh? No es En esa fácil. época, No es fácil mantener esa... que va, y que siga viéndose, estudiándose. Ahora que has hablado ahí de, no tiene mucho que ver, pero es curioso. Él, es que me estoy acordando de partes del libro. Cuando has hablado ahí del cuerpo y tal, él dice, que me hizo mucha gracia, que una persona puede ser fea. Por ejemplo, si nace fea, bueno, pues no tiene la culpa, pero sí tiene culpa, por ejemplo, si no es virtuoso y no se cuida. O sea, si no te cuidas, tú eres el responsable, entonces no se te tiene que tener en consideración. Si naces con un defecto y tal, pues sí, pero si tú no te cuidas, si tú no eres responsable de ti y tus consecuencias físicas son por tu dejadez, entonces si es... No está sobrando rectamente. No está sobrando rectamente, ¿no? Eso en un apartado del libro lo dice, no me acuerdo en cuál exactamente, pero también lo dice, ¿no? Igual que dice, que también eres muy simpático, en la parte de la amistad, dice que los, ¿cómo eran? Que los viejos y los antipáticos, ¿no? ¿No cómo eran? Que los viejos y los antipáticos, pues que no... que cuanto más viejo eras, menos amigos tenías, o algo así, Sí, ¿no? Porque eras Porque eras más antipático y que tampoco era muy interesante tener muchos amigos, que eso de buscar muchos amigos no era... Pues yo creo que no son actividades, yo creo que la gente se libera con los años. Se libera en el sentido de que, como le importa un pepino todo lo que opinan los demás, pues el tío lo suelta y ya está. Yo tuve un amigo que tenía 95 años y el tío era una lumbrera, ¿no? En todo, ¿no? Pero lo que él decía, dice, mira, yo ahora me siento en una mesa y me pongo a cenar con 4 o 5 personas. Y resulta de que, así lo decía, ¿eh? Y resulta de que son 4 o 5 son gilipollas. Medio señores, me levanto que no aguanto y coges el otro y se va. Sí, sí. Ya te importa menos todo. No, claro, es que es verdad, lo que te libera realmente es la edad. Porque mientras... Ya, pero bueno, igual se trata de no sentarte con 4 gilipollas. A ver, antes ya que... Antes de que o sea, que precisamente la edad lo que te da es la... Bueno, la vida contemplativa te observa. Claro, estoy de acuerdo con que no tienes el que dirán este tipo de cortapisas o de tal, ¿no? Pero de ahí a ser antipático yo creo que no. O sea, que justo como tú eliges dónde quieres ir, lo que quieres hacer, pues con las personas con las que estás a gusto y disfrutas y es agradable, por supuesto, ¿no? Discúlpame, por favor, que voy corriendo a todos los sitios, pero es que tengo que ir a los ensayos ahora de baile, aunque parezca mentira. Y me he venido en el ratito que tenía entre la clase y los ensayos, pero os quiero dar muchísimas gracias a los dos, a Guillermo y a Luma, porque habéis hecho una intervención. Vamos, nos habéis dado una conferencia y habéis aclarado muchísimas cosas sobre este libro que estoy deseando leerlo ahora yo también. Así que... Y el siguiente lo comentamos luego, lo que sí, bueno. aunque sigamos un poquito. Díselo. No, ese, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo nunca del Pero entonces lo título. pasamos por WhatsApp. Va a ser más suavito, es de Andrés Trapillo. Qué bien. Sí. Además, a ver si lo invitamos, a ver si viene. Sí, Bien, le tengo ganas yo a Andrés Trapillo, a ver qué por ahí. Sí. este tío es muy solvente. Bueno, pues oye, mil gracias. Gracias. Salud. Lo que decías tú de la gente mayor, lo que dice Aristóteles, es que la gente mayor para Aristóteles es mucho más interesante que la gente joven. Claro, porque lo que nos va cumpliendo sus potencialidades, claro, y se va acercando a su esencia, ¿no? Tiene más experiencia. Claro, hay cosas que contar y que compartir. Sí. Claro, porque dice que realmente cuando llegas al final de tu vida es cuando tú haces una recopilación de lo que has hecho y te das cuenta si has sido virtuoso o no. Si has sido virtuoso o no. Pero claro, dice que
hay otra cosa que no estoy acordando de varias partes, dice que es muy difícil a lo largo de tu vida, que no es una tarea fácil, ¿no? Estoy acordando ahora pues que actualmente parece que todo te lo expone como si fuera fácil, ser feliz, tener una vida plena y todo esto. Él dice todo lo contrario, dice que es muy difícil llegar a ese punto medio en esas virtudes que explica a lo largo del libro, ¿no? Y que es un proceso muy largo. Dice que es un proceso pues, lo que tienes Que tienes que trabajártelo. Yo me acuerdo de un profesor de filosofía que decía que no basta con tener aptitudes con P, sino que el éxito está en comulgar la aptitud con P con la actitud con C, que de alguna manera es lo aristotélico, ¿no? Tener actitud, tener el hábito bueno para pues, llegar a ese acto, ¿no? A tener ese éxito en la vida. Ahora que dices eso, me estoy acordando de otro apunte que decía en el libro, a ver si vamos a explicar. Aristóteles me dice, si tú tienes la virtud, harás buenas obras, te comportarás recta y justamente. No funciona así, es al revés. No, si sí. tú vas haciendo buenas obras y te vas comportando, irás aprendiendo, irás Con practicando hábitos, la vida y sí. llegarás a tener la Y virtud llegarás a y cada vez ser más virtuoso. virtud y serás virtuoso. Eso es, No, eso no es es. que tú nazcas virtuoso Sí, y que es entonces un el poco resto de tu lo que vida he te dicho, sí. comportes como esa virtud, Eso. sino que tú, es decir, sino que desde crío te tienen que ir enseñando a ser cada vez un poquito más virtuoso para que tú puedas desarrollar la virtud. Esas buenas acciones rectas, justas y virtuosas, y de forma que al final de tu vida digas, pues sí, ahora soy virtuoso. Y por eso él también da mucha importancia a la educación, ¿vale? Te tienen que educar para saber llegar tú al punto medio, al término medio y ser virtuoso. Es un compendio de todo eso. Y eso está ahora también un poco en entredicho, ¿no? Sí. Que a los niños hay Claro. que darles libertad, vamos, con límites, pero en el sentido de que saquen su esencia, Eso su es. sustancia, ¿no? Eso Que es. también, que saquen lo suyo, porque claro, en fin, me estoy saliendo un poco del libro, como no sé. No pasa nada. es interesante. Porque realmente las personas o el hombre, ¿sí? No tiene por qué ser malo para el hombre, ¿no? Porque el hombre es un animal social. Entonces, eso no significa que, me refiero al niño, ¿no? Para el desarrollo del niño, eso no significa que quiera coger un juguete que no es suyo, vaya. Pero que digamos que hay que tener confianza en ese potencial, en esa esencia que tiene, ¿no? No tanto educarle en el sentido de hay que ir por aquí, sino en el sentido, bueno, tú, Descubrir sus potencialidades. que también lo dice, o sea, que es una... Que Sí. las frases que utilizamos muchas de las frases que utilizamos en nuestro día a día vienen de Aristóteles, que es Sí. Fíjate. muy bien. Sí, es muy curioso. Muchas cosas, lo del acto, la potencia, lo que decías tú antes, la forma, la sustancia, la esencia. Sustancia y esencia. La esencia, sí. Además, bueno, ¿cómo se llama esto? Tú lo has dicho antes, creo. Cuando uno en filosofía se pregunta las causas de todo, como si fueras un niño. ¿Por qué esto? Pues porque esto. ¿Por qué esto? Bueno, eso tiene un nombre en filosofía que ahora mismo no me acuerdo. Pero él lo hacía, o sea, la base científica de Aristóteles era esa, o sea, preguntarse por las causas, ¿no? De hecho, tú lo comentabas, las cuatro causas aristotélicas, que es muy interesante, ¿no? La material, ¿no? La formal, la eficiente y la final, ¿no? eficiente y la final. ¿Qué es eso? Que viene a ser la material es, pues, la madera, ¿no? En el caso de la mesa, la madera, la formal, que es una mesa, Forma la mesa. la potencial, no, la eficiente es el que ha hecho la Que mesa ha hecho la mesa. y la Y la final final es es que para sí, que llegue para la que- finalidad de la para que- mesa. Esa es la esencia. Y no sé por qué decir esto. ¿no? Y las categorías. También, no sé, las que aprender o saber Ha más de sido las Aristóteles. categorías. Que el rollo de las categorías viene de Aristóteles. Ya, 10 pero- categorías. Constancia, que es como lo de los adverbios, ¿no? De lugar, de cantidad, de no sé qué, no sé qué. Esto es una
Ostras, estas eran las 1000 categorías. Y al de final, Aristóteles. alguien que recuperó la idea de las categorías aristotélicas y que las sustrajo del ámbito de la idea o de la configuración nominal, es decir, que no eran meros conceptos con una determinación de nombre que más o menos querían decir cosas, sino que eran objetivables, las categorías casi como concepto físico, porque, sin ser físicas, claro, las categorías se relacionaban entre ellas, sobre todo dentro de cada categoría, y relacionaban circunstancias. Y las circunstancias, las cosas de la sí son físicas. Los elementos, las personas, sus relaciones, sus contratos, sus acuerdos, sus resultados, sus expectativas de determinadas personas están relacionadas en cierres categoriales. Las categorías como nodos de fuerza que perimetran, pero que también hacen girar objetos físicos u objetos de relación. Y el que defendió esta idea, además con muchos ejemplos y basándose en teoría del comportamiento, la más actual, de determinados psicólogos behavioristas americanos, fue un marxista crítico que era Gustavo Bueno, precisamente. Gustavo Bueno decía que por mucho que queramos, no saltamos de determinadas categorías. Las categorías, ideas platónicas más o menos, al final nos atrapan, porque no somos tan capaces de tener poliopciones, multiplicidad de opciones, sino que estamos, bueno, de alguna forma encerrados por circunstancias y sus relaciones dentro de entornos de acción, objetos, sus relaciones, las causas que provocan y las consecuencias que se esperan de ellas y tal. Y lo demuestra la famosa teoría del cierre categorial, que salió a colación en una conversación mía de ayer con un tipo al que le iba a comprar una lámpara y estuvimos hablando hora y media de 50.000 cosas que no tenían que ver y todas nos competían a los dos, nos cerraban a los dos. Y el tío, bueno, sí, muchas cosas que él dice, ¡qué casualidad, venga! ¡Qué casualidad! Circunstancias que salen a la comida, ¡qué casualidad! Digo, mira, no es tanta casualidad, es que al final nos gusta esto, pues es muy probable que también coincidamos en estas otras cosas. Bueno, esa es la teoría que, desde la perspectiva del marxismo materialista muy posterior, analizaba a Aristóteles, la idea aristotélica de las categorías, como una certeza, no como una idea subjetiva. Increíble. Pero el cierre categorial. El cierre categorial es la teoría más potente que existe ahora mismo, después de posiblemente de la circunstancia negativa para la demostración de la ciencia. Es muy fuerte. El cierre categorial, menos en España, se estudia en todo el mundo. Lo que digo, puedo preguntar, no tengo idea. Por ejemplo, uno de los promotores del cierre categorial es Jürgen Habermas, que es la mayor potencia en cuanto al desarrollo. Bueno, esto porque tú eres el tipo de profesor, no es mérito mío. Yo, de hecho, no estudiaba eso, pero íbamos a sus clases porque nos fascinaba. Habermas ha desarrollado tanto en todo el entorno alemán y el sur de Alemania y en Estados Unidos la idea de cierre categorial de bueno. Porque explica cosas, por ejemplo, explica parte de la economía. Bueno, cosas que vienen de Aristóteles. One more. Muy bien. Ole, pues vaya lección de libro, ¿eh? Mientras no venga del Ha sido cuerpo, duro, pero... del cuerpo, digo, que dices tú, del ministro del cuerpo. Es el único que se sabe un poco. 8:39. Madre mía, a que nos está cayendo y no nos estamos enterando, ¿eh? Podemos ir Y no cerrando. nos estamos enterando. Bueno, pues ya, Bueno. pues ya cerramos. Siguiente, Hoy, siguiente. el 25 de junio, ya lo conoceréis. Hombre, Día de mi santo. Sí, Y el tuyo. Me piden que regrese. Me piden que regrese de Trapiello. Sí, Es Trapiello. a ver si Es le de invitamos. León, ¿no? ¿Eh? Es de León. Es de León. Y vive ahí en las Saletas. ¿Ah, sí? Y ya lo estamos leyendo nosotros. Y que Me la piden tiene- que regrese. Piden que regrese. ¿De qué va? No, que
queda. Es de la posguerra, de No espías. te lo puedo y cosas de- decir. Sí, de espías en Madrid. Yo creo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Está bien, muy divertido. Es que después de esto, claro, tengo Pues, necesitábamos algo que No, ese más se fácil. leyera con a la cierto vez de placer. casa de donde vivimos, De acuerdo. nos echamos de entender que hay un edificio que metían gente de los que llamaban del bando nacional para proteger, salvarles la vida.